Bendiciones, bendiciones. Qué bueno que ya llegó el martes, que podemos estar de nuevo aprendiendo, ¿verdad? De el hebreo, aprendiendo de eh, nuevas palabras que podemos mostrar un significado más amplio de la palabra de nuestro Dios y que podemos descubrir nuevas cosas, nuevas aventuras, nuevos significados y sobre todo personas que anunciaban ya a Cristo, a ese Cristo que ha sido rechazado por muchos, a Cristo que hasta el día de hoy hay personas que no creen en lo que Él hizo, en lo que Él llegó a hacer, en lo que Él se fue a hacer, pero la Biblia es clara y vemos varias figuras en personas en donde mostraban hechos, milagros, caminar, cosas que Cristo las haría, pero con una perfección total, porque Dios siempre ha estado con nosotros. Y desde esos tiempos, antes de que su linaje se cumpliera y antes de que Él llegara a ser eh, el Salvador y antes de que Él se mostrara ante su pueblo, pues hubo personas que hicieron también cosas que podemos ver ahí a Dios. Ahora vamos a ver a Eliseo. ¿Quién fue Eliseo? Y quiero lograr que ustedes se cautiven por esta historia y que puedan agarrar la Biblia y leerlo porque traté de resumirlo, aún así quedó bastante y, y nos muestra cómo Dios respalda, cómo Dios da poder, lo que nos comentaba nuestro pastor el domingo, cómo todas esas cosas que Cristo hizo se pueden seguir haciendo porque lo dejó escrito en su palabra, pero antes ya se habían hecho, porque había un respaldo de Dios, porque eran elegidos por Dios, o en este caso de Eliseo, que se aferró a ser un escogido de Dios. Eliseo en hebreo se pronuncia Elisha, que es Dios de salvación. Su nombre ya nos muestra esta introducción de Dios en su vida. Dios es mi salvación. En su nombre ya estaba que Él lo buscaría. Él era un ministro, era un profeta en el siglo IX antes de Cristo. Él, recordemos que fue el sucesor de Elías. Él estuvo en los tiempos de reyes como Jorá, como Jehú. Nos presentan a Eliseo como un profeta de misericordia, de restauración y vida. Con todo esto podemos ver que él se prefigura hacia Cristo por lo que hizo y por este tipo de significados que solo lo podemos encontrar en el hebreo. Ahora bien, recordemos Eliseo, y si no ha tenido oportunidad de leerlo, Eliseo, con este significado de su nombre, que vamos a desglosarlo para que no se nos pierda, esto de sabernos las letras hebreas, de identificarlas y que así podamos ver la maravilla y la importancia también de los nombres. El nombre de Eliseo, lo voy a regresar. Ahí está escrito el nombre, recordemos, de derecha a izquierda. Tenemos una Aleph. La Aleph, recordemos, es la número 1 del alefato hebreo. Después podemos ver que tiene una Sheva. Esto es porque así ya le damos esta pronunciación con vocales.
Después tiene una Lamed. Después tiene una Jirek, que es como si fuera la I de Eli. Tiene una Yod, que si recordamos la Yod es la mano de Dios. Contiene una Shin, que por eso la pronunciación en hebreo es Lisha. También tenemos una Kamat que hace como la letra A y una Ayin. Todas estas letras conforman a Elisha, que es Eliseo. Ahora les digo, lo encontramos con estas vocales para que se pueda pronunciar, si no sería difícil entenderlo, ¿no? Ahora vamos a continuar. Llamamiento y doble porción. Continuidad del Espíritu. En Primera de Reyes 19, del 19 al 21, y en Segunda de Reyes 2, del 9 al 15, Eliseo nos muestra cómo deja todo, todo, todo para seguir a Elías. Y él le dice que él quiere una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Aquí vamos a encontrar a Pishenai. Esta es una expresión del primogénito. Aquí vemos, porque hay muchos que decimos, es que yo no sé si soy escogido. Vamos a entender que una cosa es ser escogido, pero eso no es motivo para que, si nosotros nos sentimos no escogidos, que quedemos fuera del pacto, porque Él tomó esta primogenitura, Él tomó esta herencia, porque el que servía, el elegido al que se llevaron, fue a Elías, pero Él decidió seguir, Él decidió estar presente, y se lo dijeron, si tú estás presente, esto te daré. No es una tarea fácil, pero se te dará. Y él no dejó a Elías en ningún momento. Por eso a él se le dio lo que pidió, lo que buscó. Entonces aquí no hay motivo, aquí no hay razón, aquí no hay pretexto para decir que uno no puede entrar, que uno no puede seguir, que uno no puede servir. Porque tenemos un ejemplo claro de una persona que decidió seguir, que él tomó lo que no era suyo y entonces hizo grandes cosas en el nombre de Dios. ¿Dónde vemos a Cristo aquí? Jesús actúa en la plenitud del Espíritu y envía ese mismo Espíritu a sus discípulos. Cristo no se queda con nada. Y Él nos dice, Él nos dejó en su palabra, y aún mayores cosas harán en mi nombre. Lo que hizo también son milagros de provisión. Dio gracia para los necesitados. En Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 vamos a ver una viuda endeudada que es sustentada porque multiplicó el aceite. Cuando hay esta provisión, y dice para una viuda, recordemos que antes, pues el que sustentaba la casa era el hombre, es la cabeza del hogar, pero aquí ella, su marido, ya había muerto. Y aparte de eso estaba endeudada. En esos tiempos el aceite tenía un valor enorme. Entonces, lo que pasó es que él entregó un aceite multiplicado. Cristo también hizo multiplicar los panes. Eliseo también tuvo pan multiplicado en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. Ahí dice que 100 hombres comieron y sobró. Nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes en Mateo 14, 15 y sustenta al pobre. La salvación llega por gracia.
¿En dónde más vemos a Cristo en la vida de Elías? En el hijo de la Tsunamita en Segunda de Reyes 4:32 al 37. Eliseo ora, se acuesta sobre el niño y la vida vuelve. Aquí la palabra es hayá, que es vivir, revivir. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al niño de la viuda de Naín, a Lázaro, y la mayor obra que venció a la muerte con su resurrección. Él nos mostró que ya no ni la muerte lo detiene. Hubo personas como Eliseo que hicieron esto, pero él vino a hacer la tarea completa. Él nos permite que no tengamos miedo ni a la muerte, porque esa es su palabra. Para mí el vivir es Cristo. Lo traduzco, para mí, hoy que estoy vivo, es para darle mi vida a Cristo, para servirle, para congregarme, porque lo dice su palabra, no dejar de congregarse, para estar en la iglesia, para servir en la iglesia, porque yo quiero que la gente vea y conozca a este Dios que me rescató. Cuando nosotros de verdad entendemos la maravilla de lo que nos entregó, todo lo que hacemos lo hacemos por amor, no por obligación. Sanidad al leproso. En Naamán, en Segunda de Reyes 5, un sirio es limpiado al obedecer la palabra profética. Lo que él tenía que hacer es ir y lavarse en el Jordán. La palabra que usaron es tajer, que es purificar. Y Cristo también sanó leprosos en Mateo 8 y abre el reino a los gentiles. Jesús mismo cita este episodio en Lucas 4:27 para mostrar esa gracia soberana que tuvo con todos nosotros. Porque lo volvemos a repetir, nosotros no teníamos entrada. Nosotros como gentiles no teníamos parte de esta gran obra, pero Él, por su gracia redentora, nos permitió ahora estar en este camino, conocerlo, entender las maravillas que Él hace, reconocer que Él es el único creador del cielo y de la tierra y que esperamos que Él venga por su iglesia. Abundancia. Había hambre en Samaria. En Segunda de Reyes 6 y 7 nos habla de la palabra profética que trae abundancia al día siguiente. Y vean que todo esto era por palabra. ¿Qué hizo Cristo? Él se revela como pan de vida. Anuncia un reino donde la escasez se transforma en plenitud. Él es el pan que da vida. Y recordemos cómo estamos conformados. Así físicamente nosotros comemos porque nos da hambre. Lo mismo nuestra alma. Necesitamos comer la palabra. Nuestra alma necesita comer esa palabra. Si no, nos quedamos vacíos. En Segunda de Reyes 2 vamos a ver esto tan importante que hizo Eliseo. 2:16. Él dice la palabra, Elías le dice 3 veces a Eliseo que se quede, y Eliseo dice que siempre responde, vive Yud Hei Bab Hei, no te dejaré. 3 veces se lo dijo y 3 veces él contestó, él se iba a quedar. Si nosotros vemos la palabra no te dejaré, es la palabra asab, que significa abandonar, soltar, dejar atrás. Entonces él no abandonó, no soltó y no dejó atrás. Eliseo no abandonó a su maestro. Y aquí algo bien fuerte.
Los verdaderos discípulos no retroceden. Los verdaderos servidores, siervos de Cristo, no tiramos la toalla. No vamos a dejar que cualquier malentendido, cualquier problema, nada nos va a apartar de nuestro Maestro, porque sabemos el poder que Él tiene, porque sabemos que no hay nada más poderoso que su nombre, que si Él está con nosotros no hay nadie que nos pueda hacer afrenta. Jesús es el siervo fiel que no abandona su misión, y Él nos demanda fidelidad total. Nosotros tenemos que entender que nuestra posición es seguirlo a Él, que tenemos que ser fieles. Y yo sé que la palabra fidelidad la entendemos todos, pero ahora vamos a ver qué es ser infiel. Escuchar música que alaba a otras cosas menos a Dios. Preferir el domingo descansar en mi casa que ir a la iglesia. Preferir tal vez llegar 2 horas, 3 horas a la iglesia, aplaudir, saludar, irme a mi casa y creer que con eso ya cumplí. Pero me voy a mi casa y estoy peleando, estoy enojando, estoy robando, estoy maldiciendo. Tenemos que ser fieles a lo que nos dejó Cristo en su palabra. Y aquí Eliseo nos demuestra cómo es la fidelidad a su maestro. Y es una figura porque Jesús lo hizo con su Padre. En Segunda de Reyes 2:23, y aquí es el punto clave, y es en donde nos vamos a centrar, porque ahorita vamos a ver, hay muchísimas más cosas que hizo Eliseo en donde podemos ver la obra redentora de Jesús. Pero en este versículo tan pequeñito, tan cortito, que lo leemos como está la traducción de la Biblia que tenemos, no vemos una grandeza poderosa en lo que está escrito. Vamos a leer desde el 19, que dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, vamos a leer un poquito más adelante, en el 23, que dice: después subió de allí a Betel, y él, subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Qué importante leerlo en el original, porque yo he escuchado que esto es una manera en la que los que están en contra de Dios, pues lo utilizan, ¿verdad? Para mostrar que Dios es un Dios malo, que es un Dios que acepta la maldición, que es un Dios que todo lo que es contrario a lo que en verdad es Dios. Pero cuando lo vemos en el original, déjenme ver si lo puse aquí. Ok. ¿Eran niños? La respuesta es no. El hebreo lo descarta completamente, porque la expresión que se usa es nearim ketanim. Este nearim
Ketanim, vamos a ver que viene o su significado es jóvenes violentos. Estos jóvenes violentos se burlan del profeta y del acto de Dios. Ketanim viene de la raíz kiles, que es despreciar, burlarse con malicia. Aquí vemos que estos jóvenes violentos estaban haciéndolo con malicia. Y aquí es importante saber una cosa, es que el enemigo tome tu vida, que esté haciendo estos ataques o tal vez, ¿verdad? Ya tengamos nosotros esa pues posesión. Y otra cosa es la malicia. La malicia es lo que hacen ellos con conciencia. Lo hacen sabiendo lo que están haciendo. Lo hacen buscando herir, lastimar, dañar. Nearim también viene de la palabra Nahar. No significa niño pequeño, se usa para soldados, para siervos armados y para jóvenes irresponsables. La traducción más fiel de ese pedacito es jóvenes insignificantes o sin estatura moral, por la raíz de katam, que significa insignificancia moral, pequeñez espiritual, falta de peso o falta de honra. Catán ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces la traducción más fiel sería jóvenes insignificantes, sin estatura moral. Ahora bien, le dijeron, sube calvo. En hebreo, la palabra que usan para calvo es kereaj. Y en el Antiguo Testamento, el rapado se asocia a luto o a desprecio profético. Ellos no se estaban burlando del físico. Ellos estaban diciendo, desaparece como Elías, vete de aquí, no queremos tu autoridad profética. Esos 42 jóvenes que habían salido de la ciudad rechazaron al profeta y al Dios que lo envía. Qué importante verlo en el original, porque aquí volvemos a ver cómo Israel rechaza, cómo no permite, ¿verdad?, que haya autoridad profética. Si no se alinea con lo que ellos quieren ver, entonces lo rechazan. ¿Qué era Betel? Betel es el lugar donde Jacob vio la escalera, pero también es en donde dejaron o pusieron el becerro de oro. Entonces, los muchachos actuaban de esa manera porque eran fruto de una cultura que estaba educada en idolatría. Eran muchachos con rebelión. El número 42, que ahora vamos a ver, porque dice que despedazaron a 42 de ellos. El 42 en la Biblia lo vemos ligado al juicio sobre Israel o el cierre de ciclos corruptos. Cuando nosotros vemos ya estos significados, ¿verdad? Con todo y lo que genera, con los números que están representados, ¿verdad? Nosotros vemos a este número 42, se me movió un poquito, este número 42, que sí ha traído juicio para Israel. En Jueces 12:6 vemos a 42,000 muertos.
En Apocalipsis 11:2 vemos los 42 meses de juicio. En el 13:5 los 42 meses de autoridad anticristiana. 42 es una generación completa bajo juicio. No fue una casualidad que despedazaran a 42 de ellos. También vemos en Mateo 1:17, dice que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 14 más 14 más 14 son 42 las generaciones que han pasado hasta llegar a Cristo. Y esto es figura, porque aquí está como Cristo vino a abolir todo esto. Cristo vino a cumplir la ley, pero a dejar en su palabra todo lo que ahora teníamos que hacer. ¿Y cómo entramos nosotros en ese pacto? Dice también que los maldijo, pero aquí vamos a encontrar la palabra kalal, que es declarar liviano, sin cobertura. Porque aquí dicen, ¿cómo pudo maldecir? Él lo que les dijo es que estaban fuera de la protección del pacto. Y cuando uno está fuera de la protección de Dios, somos ejecutados. Cuando nosotros no estamos dentro de los caminos de Dios, estamos a expensas del ataque del enemigo. Estamos como si estuviéramos desprotegidos. Entonces, Él no hizo más que decirles lo que ellos eran, porque ya vimos que uno de los significados era ser liviano. Ellos ya no estaban bajo la cobertura. Él lo único que hizo fue decírselos. Entonces, qué importante es estar en los caminos de Dios. Si quiere protección para su familia, regrese a nuestro Dios. Si ya está en el camino pero no está haciendo su llamado, hágalo. Porque yo nunca voy a entender cómo un padre o una madre se aleja sabiendo que al alejarse, cuando nuestros hijos son pequeños, ellos dependen de nosotros. Y si nosotros no vamos a los pies de Jesús, nuestros hijos tampoco van a ir a los pies de Jesús. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, ¿por qué los vamos a dejar desprotegidos? Si los hijos ya están grandes, nosotros tenemos que estar en la iglesia intercediendo por ellos. Que estén grandes no significa que nosotros ya no podemos hacer nada. Porque estos jóvenes eran muchachos jóvenes y sus padres no tuvieron el amor como el de Cristo para llevarlos al buen camino y terminaron mal. ¿O a poco que los hijos ya sean mayores de edad están libres de la muerte? ¿A poco nuestros hijos, porque ya sean hombres y mujeres casados tal vez, eso ya impide que ellos tengan escasez, eso ya impide que ellos tengan sufrimiento? No. Y nosotros como padres tenemos que estar ahí, porque si no puede pasar esto, porque están fuera de la protección del pacto. Amemos de verdad a nuestros hijos. Amemos de verdad a nuestros hijos, porque solo así ellos van a tener esa protección. Jesús dice, Jerusalén que matas a los profetas. Y también dice que esta generación será demandada. Eliseo nunca buscó un juicio, pero el rechazo trae consecuencias. Era una generación que se burlaba de los enviados.
Israel es rechazando al profeta que llega a su casa, como luego iban a rechazar a Jesús. Esto se repetía y se repetía y se repetía y se repitió, y aún en estos tiempos siguen sin aceptar al ungido que llegó para rescatar a su pueblo. Y como ellos no obedecieron, nosotros tenemos entrada. En nosotros no desaprovechemos esto que se nos entregó sin merecerlo, sin estar en una posición en donde nosotros pudiéramos ni siquiera pedir lo más sencillo que se pueda imaginar. En Eliseo, haciendo un pequeño nombramiento de todas las cosas que él hizo también, la viuda y el aceite. Recordemos que el caminar, ¿verdad?, de Eliseo también fue bastante largo. Cuando vemos a la viuda y el aceite, lo vemos en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Ahí había un problema, que estaba viuda, tenía deudas, y sus hijos estaban a punto de ser esclavizados. Todo esto nos pasa hasta estos días. Shemen, que es el aceite, es el símbolo del Espíritu Santo, de la unción, de la provisión divina. Las vasijas que usó la viuda, las kelí, son recipientes vacíos y que están disponibles. Aquí esta clave de esto no era el aceite, sino las vasijas vacías, porque le dijo: no pidas pocas. La provisión del Espíritu o el aceite no se detiene, y se detiene hasta que ya no hay más vasijas. Esta provisión se limita solo por la capacidad de recibir. Así que nosotros tenemos que estar abiertos a recibir, porque de eso depende la unción, porque Dios no tiene una cantidad limitada. Es conforme a nosotros lo que queremos recibir. Si queremos que nuestros hijos sean esclavizados, pues sigamos en el camino en el que no respetamos autoridad, no estamos con la visión, no queremos congregarnos, ningún lugar al que llegamos encontramos, ¿verdad?, esta paz. Pero si nosotros queremos que Cristo pague la deuda y libere a nuestros hijos, tenemos que ser como esas vasijas que recibamos y que no se detenga. La tsunamita. Aquí vemos una mujer que era rica, pero era estéril. Decía que era mujer grande. Ella no pide nada, pero ella puede discernir al profeta y prepara un lugar para la presencia de Dios. La fe, si la podemos llamar de esta forma, madura, no mendiga, hospeda la presencia de Dios. Y hubo una promesa: abrazarás a un hijo. Abrazar en hebreo es jabak, que dice abrazar o rodear con los brazos. Era una promesa humanamente imposible, pero Cristo trae vida donde hay esterilidad. Él no responde a gritos, Él responde a corazones alineados a Él. El niño muerto y resucitado en Segunda de Reyes 4, 18, 37 dice que el hijo prometido murió. Y esto es muy importante: la promesa no evita la prueba. Hay que grabárnoslo: la promesa no evita la prueba. Era un hijo prometido, pero murió. Era una prueba. Y la respuesta de la mujer fue: todo está bien. Y aquí encontramos la palabra shalom.
Aquí no hubo una emoción, no actuó por sus emociones, actuó por confianza en el pacto. Y dice que Eliseo se acuesta o se tiende sobre el niño. Hay una identificación total y revive. Y algo muy importante, el niño estornudó 7 veces. El 7 lo vimos en las letras hebreas, es número de plenitud, es el número de una vida restaurada completamente. Cristo se identificó con nuestra muerte, Él tomó nuestra condición y Él nos llevó a la resurrección y a la vida eterna. Tenemos otro pasaje en donde vemos la olla envenenada. Ahí dice, hay muerte en la olla. Para la palabra muerte vamos a encontrar Mavet. Y cuando lanza la harina, la palabra de harina encontramos que se pronuncia quemaj. Nosotros podemos ser como esa olla que tiene algo malo dentro, que tiene muerte adentro. Y Dios nos enseña que Dios no tira la olla. Ahí no quitaron la olla y pusieron otra. Hubo sanidad. El mundo hoy está tan contaminado. El mundo hoy destruye. El mundo hoy mata. Pero Cristo redime. Él nos dio vida. Y aunque parezca que no hay más y nadie da más por nosotros, si nosotros lo buscamos de verdad, Él puede traer vida. No tengamos miedo de llamar a nuestro Padre por cosas que hemos hecho mal. Tenemos que volver a Él. Tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado. Tenemos que regresar a esa casa. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si nosotros nos amamos, regresemos a la casa, regresemos a hacer lo que fuimos llamados a hacer. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos promesas y si aún no se han cumplido, no retrasemos más el tiempo. Seamos estos seguidores que entendemos lo grande que vino a ser Jesús, que se presentó desde, aquí hablamos del siglo 9 antes de Cristo, y Él ya estaba ahí, y Él ya utilizaba para hacer maravillas. Él ya utilizaba a estas personas para que todas estas cosas que se veían eh, entendieran que Dios es poderoso. Hoy nosotros debemos de darle gracias a nuestro Dios por todas estas cosas tan hermosas que nos regala y que nos permite ver ahora en la vida de Eliseo, cómo él siempre estuvo ahí, cómo las cosas que hizo Eliseo por querer tomarlas, por querer seguirlo, por confiar, él entró. Y que todas estas cosas que él hizo en su tiempo, Jesús las cumplió perfectamente. Jesús las hizo con esta maravilla de este poder activo que vino a salvar a tantas personas. Y que a lo largo de todos estos años, Él sigue actuando, sigue hablando, sigue usando a personas. Vamos a decirle a nuestro Dios, heme aquí. Que sea una palabra que ya no apartemos de nuestra boca. Que esta palabra se quede en nuestros corazones, que podamos seguir viendo las maravillas, que entendamos que lo que hoy hay personas que ven, con lo que intentan criticar
o hacer menos las obras de Jesús, nosotros tengamos las herramientas para saber en el original cuál fue el motivo, qué es lo que de verdad pasó, y que podamos seguir alimentando a nuestra alma con la palabra de Dios. Así que esta fue la figura de Cristo en Eliseo. Espero que sea de bendición, que podamos seguir maravillándonos de todo lo que hace Dios en nuestras vidas, y que estos llamados con lazos de amor los tomemos, y que podamos estar en su camino con nuestras vestiduras blancas. Estamos de verdad en los últimos tiempos, y qué maravilla que nos encuentre nuestro Dios alabándole, danzándole, leyendo su palabra, estando en su camino y esperándolos, velando por Él. Así que bendiciones, amada iglesia. Nos escuchamos el siguiente martes, y que este día y este resto de la semana lo tengamos en bendición. Amén y amén.